Bien, vamos a continuar hoy con el estudio que habíamos iniciado el domingo pasado, para lo cual les habíamos aconsejado que este tema que trata el profeta Ageo lo tratan otros libros, 3 libros históricos y 3 libros proféticos, que estaría bueno que los estemos leyendo. Los libros históricos son Esdras, Nehemías y Esther. Y los libros proféticos son Ageo, Zacarías y Malaquías. En estos 6 libros tratan la historia de la cual estamos tratando. Acá en los días domingos estamos viendo el profeta Ageo. El profeta Ageo tenía la misión de la construcción, de la reedificación del templo. El miércoles iniciamos con el nuevo estudio sobre el profeta, sobre Nehemías. Así que Nehemías es el encargado de construir los muros. Así que entre los 2 estudios del domingo y del miércoles complementamos todo esto que está aconteciendo a la nación de Israel. Para centrarnos en lo que habíamos dicho, vamos a hacer un pequeño repaso. Por causa del pecado, la nación de Israel fue llevada cautiva por Nabucodonosor a Babilonia y allí estuvo 70 años cautivo pagando el costo de su pecado. Porque cada pecado tiene su costo, cada pecado tiene sus consecuencias. Es decir, uno puede pecar y Dios está dispuesto a perdonarlo. Lo que no le van a quitar son las consecuencias o los rastros o las marcas que dejará el pecado. Eso no se puede quitar, pero sí lo más importante es que haya un perdón de parte de Dios. Así que bueno, Dios llama al profeta Ageo para que él organice la reedificación del templo. Entonces ellos están cautivos en Babilonia. Dios toca el corazón del rey Ciro, que en ese momento está gobernando allí en Babilonia, y le pide que envíe gente de su pueblo a su tierra para reedificar el templo que estaba en ruinas. Así que bueno, el profeta Ageo comienza su trabajo y vienen a reedificar el templo. Dios llama a gobernadores, por ejemplo llama al gobernador político, que es Zorobabel, o también conocido como Sesbazar, llama al gobernante religioso, que es Josué, y también llama al pueblo a reedificar. Así que hace un llamado general, de manera tal que la obra de reedificación o la construcción de la obra de Dios es para todos. No es cuestión de uno o dos. Cada uno está involucrado y cada uno es parte de la obra. Y si no se siente parte de la obra, hay algún problema. Por lo tanto, veamos ese momento cuando el rey Ciro, en el año 500, el 1 de septiembre del año 520 a.C., envía a toda esta comisión a reedificar el templo que estaba en ruinas. Ageo, y vamos a ir para ello, Esdras, cuando todo comienza, dijimos Esdras, luego vamos a leer Ageo. Primero leamos el inicio allí en Esdras, capítulo 1, versículos 1 al 3. Dice así: En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Es decir, que por mandato de Dios, el rey Ciro le pide al pueblo que estaba allí cautivo
que volvieran a su tierra para reedificarlo, que tuviesen el corazón dispuesto. Y como siempre hay parte que está dispuesta y parte que no está dispuesta. Así que muchos se quedaron en la comodidad, aunque estaban en cautiverio, estaban cómodos. Así que muchos no se prendieron en esta comitiva de ir a reedificar el templo, como nos pasa a nosotros. Muchos deciden prenderse en la obra y muchos dicen, no, yo estoy cómodo, me siento cómodo donde estoy, entonces me quedo donde estoy. Pero había muchos que, el caso de Zorobabel, que el rey de Persia lo designó gobernador político, el caso de Josué, gobernador religioso, y a todo el pueblo que quiso acompañar para construir el templo, allí salieron todos, una comitiva maravillosa. Vendrían, me imagino, cantando, volvían a su tierra, 70 años de cautiverio, y después de 70 años volver a su tierra. Muchos de los que habían ido en cautiverio habían muerto, pero los jóvenes estaban expectantes, aquellos que no habían visto las cosas primeras, seguramente para ellos era todo nuevo, era todo un desafío. Y qué lindo es cuando iniciamos el camino del Señor para construir una nueva vida. Cuando le entregamos la vida al Señor decimos, bueno, qué bueno, no tengo idea de lo que es eso, estoy acostumbrado a vivir en las miserias del mundo, pero ahora voy a iniciar una nueva vida, qué grande. Así que le entrego el corazón a Cristo y comienzo una nueva vida y comienzo con todo el entusiasmo a caminar. Y vienen pruebas, vienen luchas, no, pero Dios es grande, Dios es fuerte, Dios es misericordioso. Y sigo caminando, tropiezo, me levanto hasta que por ahí las fuerzas se me van agotando. Dice que todo este pueblo viene y comienza a edificar el templo. Lo primero que habrán tenido que hacer es limpiar los yuyos, los escombros. Así que dice que ellos comenzaron a edificar muy contentos, muy animados unos de otros, hasta que comenzaron a darse cuenta que era mucho sacrificio, había mucho escombro, había mucho yuyo que arrancar, había muchas horas de trabajo y había allí mucho esfuerzo, sacrificio. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, la verdad que esto no pensamos que esto era así. No pensamos que había que sacrificarse para construir la obra de Dios. No pensamos que había que poner nuestro propio granito de arena. Y así hacemos mucho de nosotros. Comenzamos a trabajar y es dura la vida. Porque Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, no es que vamos a vivir color de rosas. Entonces, ¿qué dijeron? No, esto es mucho trabajo, no es una barbaridad. Dice que llegaron, limpiaron, pusieron los cimientos y después se desanimaron. Así que dice que por 15 años empezaron a verse primero los cimientos abandonados, estarían las palas tiradas, las hormigoneras, y fuera todo abandonado, las cucharas de albañil, todo tirado. Y comenzó a pasar el tiempo, comenzó a crecer el yuyo, y comenzó a hacer eso una especie de terreno baldío abandonado. ¿Cuántas edificaciones hemos visto así, verdad? Cuando pasamos y vemos hasta los cimientos y todo lleno por dentro yuyo, sale tremendo yuyo. Sí, qué triste haber abandonado esto. Que el que empezó con tanto entusiasmo, mire lo que se ve, todo escombro. Así es la vida de muchos creyentes. Qué lástima es cuando dejamos de luchar. ¿Y por qué dejaron de luchar este pueblo, esta nación? Porque ellos dijeron, bueno, es mucho trabajo construir la obra de Dios, es mucho sacrificio, es mucho esfuerzo. Y entonces dice, vamos de camping. No, de camping no, yo me voy a ir a mi casa, dijo uno, yo voy a hacer mi casa, la voy a construir. Así que por 15 años se dedicaron a construir sus propias casas. Dice que era impresionante verlas, eran unos country impresionantes, unas casas lujosas, adornadas, y era impresionante ver eso. Y entonces Dios dice, claro, para construir mi casa, no importa, al primer sacrificio, a la primera prueba se van, y todo el que está construyendo, que ha construido una casa, sabe que hay muchas luchas, muchas pruebas, que faltan materiales, que el material que tenía que poner no va, que se paró la obra por tal cosa, es un sufrimiento continuo, que el dinero no alcanza, que la inflación nos apabulla, y es toda una lucha, pero seguimos adelante y finalmente terminamos de construir ese nido por el cual tanto hemos luchado. Así estuvieron 15 años. Y así es la vida de tantos creyentes que
hace tal vez, no sé, pongámosle 10, 15, 5, un año que están adornando y construyendo su propia casa mientras la casa de Dios está desierta. Qué triste es ver este cuadro. Así que se dijeron, vayamos, construyamos nuestras casas y para eso no tenían problema. Para lo personal no tenemos ningún problema. Cuando hay una reunión decimos, no, hoy tengo que ir a jugar al fútbol, hoy no puedo, no, está lloviendo, no el COVID, no esto, no lo otro. Y así estamos, hermanos, como este pueblo. La casa de Dios abandonada, lo personal todo adornado y muy, muy bien preparado. Entonces, frente a esta situación, Dios le dice al profeta Ageo, bueno, llámalo a todos, llama al gobernador, llámalo a Zorobabel, llama a Josué, que es el gobernante político, y llama a todo el pueblo que quiero hablar con ellos. Y entonces allí Dios va a hablar, y Dios nos va a tener que decir algo, porque parece que no nos estamos dando cuenta de lo que está pasando. Entonces dice Ageo, capítulo 1, versículo 5. Ageo los convoca, allí están todos reunidos, están escuchando a ver qué dirá. Dice Ageo 1:5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Dice, meditad bien sobre vuestros caminos. Es decir, que les dice, vayan a su casa con el celular y le sacan una foto a la casa. Y después vienen acá al terreno baldío donde está mi casa y ponen el celular y comparan el terreno baldío con lo que han edificado para ustedes. Y entonces dice, cuando vean eso, dice, piensen, pónganse a meditar en eso, mediten solamente. No quiero que hagan otra cosa, mediten. Y piensen, ¿está bien eso? ¿Está bien eso que ustedes están viendo? Dice, la casa, o sea, es como uno construye grandes palacios para uno, pero la casa de Dios era un montón de escombros, estaba avasallada por las alimañas, por el yuyo, ni se identificaba que allí había cimientos. Dice, bueno, ahora dice, versículo 5, dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, y los manda a meditar. Bueno, ¿saben qué? Por esto que ustedes están viendo, yo también lo estoy viendo. Hace 15 años que lo estoy viendo. Hace 15 años que lo veo construir, día y noche, y mi casa está desierta. Hace 15 años que yo estoy así. Dice el versículo 4. ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Meditad, pónganse a pensar, ¿está bien lo que está pasando? Dice, bueno, ustedes no se han dado cuenta, pero después vienen las consecuencias y se empiezan a lamentar. Pero por esto que ustedes están viendo, le ha pasado lo siguiente. Dice así, versículo 6, dice así, sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Cómo empieza? Dios les corta la producción. Todo el trabajo que invirtieron en hacer la obra para ellos, dice, bueno, Dios, yo le corto el beneficio, yo le corto la producción. Y entonces, si yo le corto la producción, ¿qué va a pasar? El fin de la cosecha es tener buenos frutos para poder vender y poder comprar todo lo que necesitamos para nosotros. Entonces dice, ustedes van a sembrar una barbaridad, van a trabajar un montón, pero no van a recoger casi nada. Tanto va a ser que van a tener necesidades. Y entonces ustedes van a ir a la mesa y van a encontrarse que hay necesidades en la mesa. Van a ir al armario, van a querer buscar ropa porque hace frío y van a encontrar que no les alcanza la vestimenta.
Entonces, después van a ir a trabajar 18 horas y les va a rendir 1 hora. Porque todo lo que ustedes vayan juntando en esas 18 horas, dice, yo lo voy a disipar, yo se los voy a sacar. Y va a ser cuenta que ustedes echan el dinero en una bolsa rota, en una billetera rota. Entonces todo lo que entre ahí, casi nada va a quedar. ¿Por qué? Porque lo de ustedes está muy lujoso, está muy lindo, está bárbaro. La vida que han construido para ustedes es genial. Pero mi casa está desierta. Y entonces dice, versículo 9, buscáis mucho y halláis pocos. Dice, buscáis mucho y halláis pocos. ¿Quiénes son los que buscan? Los cartoneros, los que andan en la basura. Dice, bueno, así van a andar ustedes. Dice, van a andar mendigando. Van a mendigar. Dice, y de lo que van a mendigar, poco les voy a hacer que le entre. Van a conseguir poco de mendigar. Dice, y van a ir a sus casas artesonadas que tienen y van a meter lo que han mendigado. Y cuando llegue a la casa, dice, yo lo voy a soplar y no va a quedar nada. Dice, seguimos leyendo. Y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Y ahí empezamos nosotros. ¿Por qué? Y la queja. Ay, no tengo trabajo. Ay, no tengo la obra social. Ay, no tengo esto. No tengo el otro. Pero, ¿qué está pasando? ¿Dios es malo? ¿Es malo Dios? Dice, ¿por qué? Dice Jehová de los ejércitos. No, vuelve a repetirle porque ya lo hizo meditar. Dice, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre ¿a dónde? ¿Al templo? No, a su propia casa. Es decir, cada uno se ocupa de lo suyo. Llamémosle la casa la vida personal. Porque la vida personal es más que un edificio. Y a Dios le interesa la vida, le interesa la persona. Pero lamentablemente el ocuparse en lo personal hace que el corazón se vaya y se aleje de Dios. Y lo de él estará todo bien, pero la casa de Dios está desierta. Y entonces Dios empieza a enviar castigo. Y entonces nos empezamos a lamentar. Y dice el versículo 10, por eso, ¿por qué por eso? Porque mi casa está desierta. Dice, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo su fruto. Ahí le dije que Malaquías también nos hablaba de toda esta situación que estaba viviendo el pueblo. Y entonces muchas veces dice el Señor que nosotros debemos probarlo en el sentido andar en su voluntad, buscar su rostro. Entonces cuando eso pase dice, yo voy a abrir la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Acá dice, yo la cierro a la ventana. Yo la cierro a esa ventana y mando la sequía. Dice, versículo 10 otra vez, dice, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Dice, y llamé, esto es toda la voluntad de Dios, Él lo está haciendo. Dice, y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Tremendo, tremendo lo que está pasando. Esto es lo que estamos viviendo en el mundo. Esta frialdad espiritual que está viviendo la iglesia está pagando sus consecuencias como iglesia, pero también el mundo, por haber rechazado a Dios, está pagando las tremendas consecuencias de su pecado. El mundo va de mal en peor y cada vez va a ser peor, porque el mundo cada vez se aleja más de Dios y cada vez se ocupa más de sus cosas. Y entonces nosotros que estamos en el mundo, que tenemos que ver y convivir con personas que viven con los problemas del mundo, nos empezamos a pegar y a hablar y a tratar como ellos tratan los problemas del mundo. Cuando nosotros tenemos un Dios de poder, tenemos un Dios que todo lo puede y que si Él abre la ventana de los cielos, derrama bendiciones hasta que sobreabundan. Pero ¿por qué la cierra Dios? ¿Por qué cierra la ventana? Porque su casa es un escracho. La casa de Dios está llena de escombros, está llena de alimaña, está llena de yuyo, tierra, escombros. Los vecinos vienen y tiran la basura en la casa de Dios. ¿Por qué pasó eso? Porque nosotros como creyentes nos hemos ocupado de edificar nuestra vida, pero la casa de Dios está desierta.
Cuando Dios llama a Abraham, él vivía en la comodidad total, en la riqueza total, vivía en Ur de los Caldeos. Dios lo llama y dice: vení, Abraham, a una tierra que yo te voy a mostrar. Y Abraham no sabía ni cómo era esa tierra. Y entonces sale con todo su bagaje, deja las riquezas y sale a la esperanza, sale a la deriva, sale a los brazos de Dios. Y entonces cuando llega a la tierra y Dios le dice: bueno, esta es la tierra que yo te quiero dar a tu descendencia, y le hace las promesas. Entonces lo primero que hace Abraham es edificar un altar. Y hace un altar a Dios. Y Dios se agrada porque hizo un altar, y la relación con Dios tiene que ver con el altar, con su casa, con su templo. Entonces después se va más adelante y hace otro altar. Y era fabulosa la vida de Abraham con Dios. Pero después ocurre algo, un imprevisto, y Abraham se sale de la voluntad de Dios y se va para Egipto. Y allá en Egipto no hace ningún altar. Y entonces él tiene que salir de ese lugar. Tiene que salir porque si no, no va a haber más altares. Va a ver que la casa de Dios está destruida. Entonces cuando él se va de Egipto y vuelve a Canaán, ¿a dónde creen que volvió? Volvió a ese lugar donde había edificado el último altar y tuvo que volver a componer ese altar. Y entonces cuando él compuso el altar, ahí comenzó la historia de Abraham, la historia de todas las familias bendecidas a través de este hombre Abraham. Pero tuvo que pagar un precio cuando él dejó de edificar el templo de Dios. Cuando él dejó el altar en ruinas, ahí su vida se arruinó. Por lo tanto, la vida de cada uno de nosotros depende de cómo está la casa de Dios, no cómo está mi casa. Porque mi casa siempre estará artesonada. Pero el problema es la casa de Dios. Y entonces cuando nosotros comenzamos a quejarnos como niños malcriados de que las cosas no nos van bien, de que no tenemos trabajo, de que pasa esto, pasa lo otro, y le echamos la culpa a Dios, nunca hacemos lo que Dios nos dice. Meditar. Hoy es tiempo de meditar. El próximo domingo tendremos que tomar decisiones, pero hoy por lo menos tendremos que meditar. Estamos como estamos porque la casa de Dios está desierta, está abandonada, y mi casa está llena de lujos y artesonada. Con el mismo sacrificio que construí mi casa, podía haber construido la casa de Dios. Allí vamos a ver Malaquías. Malaquías está antes de Mateo. Malaquías capítulo 3. Dice el versículo 9. Malaquías 3, 9. Podemos leer el 8 también. Malaquías 3, 8 y vamos leyendo. Dice así, Malaquías 3, 8. ¿Robará el hombre a Dios? Es muy fuerte esto, ¿le estás robando a Dios? Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. ¿Quién lo dice? Dios lo dice. ¿Y nosotros qué decimos? ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que no entre más nada. Entonces, para tener una vida de bendición, debemos volver a Dios, volver al lugar donde dejamos el último altar. Porque en algún punto dejamos de edificar la casa. Ellos llegaron a los cimientos, entonces ahora tenían que volver a los cimientos.
Para llegar a los cimientos tienen que sacar todos los escombros y la basura que está tapando los cimientos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tenemos que volver al lugar donde ese fervor del primer amor quedó apagado. Si yo vuelvo al lugar donde el primer amor quedó apagado y digo ahí, a partir de ahí me desvié, ¿por qué me desvié? Y tengo que meditar. Yo en esta semana tengo que meditar. ¿Por qué me desvié del primer amor? Cuando yo le ofrecí al Señor mi vida entera, yo le dije al Señor, nada va a haber que ocupe el lugar tuyo. Cuando haya una actividad, cuando haya... No, eso no va a ser más que vos. Pero ahí, un día pasó una cosa, otro día pasó otra. Cada uno tiene que meditar. Y entonces, en base a volver al primer amor, ahí podemos volver al primer altar. Y cuando volvemos al primer altar, Dios va a bendecir nuestra vida. Hoy estamos flojos, estamos débiles. ¿Por qué? Porque todo nos conmueve. Sale una canción que dice la iglesia perseguida y entonces todos estamos, uy, la iglesia está perseguida. ¿Qué va a estar perseguida la iglesia si la iglesia del primer siglo está perseguida? Empezó en la cruz la persecución de la iglesia. ¿Qué iglesia perseguida? Y entonces decimos, no, pero mirá, nada. Hermanos, meditad en vuestros caminos. Tenemos que meditar en nuestros caminos. ¿Dónde me salí del altar? ¿Dónde dejé los cimientos? ¿Cuándo lo dejé? ¿Por qué lo dejé? ¿Qué pasó en mi vida que dejé ese primer amor? Volvamos ahí. Cada uno 15 años te llevará. Ellos habían recorrido 15 años. ¿A nosotros cuánto nos llevará a volver al primer amor? Pero hay que volver. En algún momento hay que volver. Y Dios quiere eso, que nosotros meditemos en esta semana en por qué estamos así y dónde me aparté yo de ese primer amor, que es el altar de Dios, y volver a construir. Eso es lo mejor que nos puede pasar. Vamos a tener primero una oración para dar finalizado este mensaje y después vamos a tener un aditivo. ¿Oramos? Gracias, Señor, te damos, porque hoy entendemos que debemos meditar, que debemos comparar nuestra vida con la casa de Dios, con tu casa. Y debemos ver cuánto nos hemos alejado de ti. 15 años tal vez, 10, 5, 1, una semana, 2. Pero es el tiempo de empezar. Pero para eso tengo que meditar. Y tengo que ver las consecuencias de haberme ido tan lejos de ese altar, tan lejos de ti. Ayúdame, Señor, a volver al primer amor. Señor, ayúdame a hacer una llama que arde para que otros también se contagien y para que juntos podamos edificar la casa de Dios. Y qué bueno es cuando tu voluntad sea cumplida, porque allí, en la casa de Dios, se ve tu gloria y honramos tu nombre. Señor, ayúdanos para volver al primer amor, al primer altar, allí donde había fuego, allí donde todo era adoración, alabanza y rendición a ti. Señor, gracias por tu palabra. Oramos a ti en el nombre del Señor Jesús. Amén. Oh, qué amor incomparable, Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó. De su amor, ¿quién no recuerda? ¿Quién no le adorará? Exaltado sea por siempre nuestro Cristo.